estar con ustedes. Agradezco la invitación que me hizo la doctora Laura, que pues somos colegas de ya hace algún tiempo que trabajamos juntos. Y pues siempre es un placer visitarles en sus clases. Este es un grupo nuevo, ¿no? No nos habíamos conocido. Es la primera vez que tenemos sesión, ¿verdad? Es el primer semestre de dificultades del aprendizaje. Ujú. Muy bien. Y de parte de México, pues están compañeros y compañeras estudiantes de psicología, de licenciatura, que están realizando también una clase de metodología de la investigación y que pues les invité para que estuvieran pues aquí participando, ¿no? En la sesión de hoy. Y bueno, como decía la doctora Laura, acerca de mí, pues así en términos muy generales, mi nombre es Salvador Durán. Yo soy psicólogo de formación inicial, soy orientado a la psicología social y tengo un doctorado en ciencias sociales. Trabajo en bueno, desde esa línea estoy también orientado a la antropología social y actualmente hago una estancia postdoctoral enfocada en el estudio de las culturas e identidades contemporáneas. He trabajado con cuestiones de investigación educativa, trabajo todavía con cuestiones educativas, aunque no de educación formal, más centradas en educación, se podría llamar como una educación cultural, ¿no? Centrada en la transformación de las identidades sociales. Y pues, en particular, mi línea de trabajo en investigación es cualitativa desde una psicología social constructivista, ¿no? Que es algo que también hemos dialogado mucho, la doctora Laura y yo, en otros ciclos pasados que hemos hecho clases compartidas. Y creo que por eso pensaste en invitarme para este tema, ¿no? Sobre las metodologías cuantitativas y cualitativas, que es un debate pues muy presente, ¿no? Muy añejo, pero también vigente. O sea, está como muy presente en la investigación actual, en todos los campos, y en cuestiones de educación, de aprendizaje y cuestiones de psicología educativa, pues es algo que está súper presente, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando sobre eso. Eh, ¿Puedo compartir pantalla? Sí, doctor, usted Sí. tiene ahí que compartir pantalla. ¿Te acuerdas que es te acuerdas que es el cuadradito, no? Cuadradito con la flecha hacia arriba. Ah, no escuché bien ahí. ¿Cómo me dices? Que es en el cuadradito que tiene la flecha hacia arriba al pie de salir. Ah, sí, sí. Ujú. Ahí Aquí les comparto pantalla. no en la copa, sino en el librito, el que está al lado. Ahí Ahí, está. ahí está. Listo. Ajá. Bueno, me atreví a cambiar un poquito el título de la sesión, porque la sesión, tú me proponías metodologías cuantitativas versus cualitativas, Muy ¿no? buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y yo, bueno, le puse así, tradiciones de investigación cuantitativa, cualitativa. Este, Quité el versus un poquito para proponerles, pues, un planteamiento, ¿no? Una postura individual acerca de estos debates. Pero antes de iniciar, me gustaría mucho preguntarles a los estudiantes de la maestría, en dificultades para el aprendizaje, ¿en qué momento se encuentran en cuanto a sus proyectos? O sea, no sé muy bien en qué ciclo están, qué están haciendo ahorita en cuanto al desarrollo de sus proyectos de grado de maestría. ¿Les gustaría alguien comentar? Adelante, Ya. Brenda. Bueno, ajá, perdón, María Díaz. ¿Quién guste puede abrir el micrófono y platicarnos? Laura. Ajá. Buenas noches para todos y Hola. todas. Pues estamos en un momento, perdón que no prenda la cámara, pues cuestiones de internet, aquí un poco complejo por acá, No te pero preocupes. pues estamos en la exploración de la Ujú. idea, en la materialización
variables, contexto, público, y pues estamos para eso buscando información de tres tipos, pues, o de dos tipos, artículos, contextos nacionales, regionales, internacionales, y estado de arte, pues digamos de pronto mi compañera y yo estamos por Ujú. ahora buscando y rastreando en el repositorio de la universidad y Ajá. pues leyendo esos trabajos, acercándonos a esa metodología como que han utilizado, pues estamos tratando de concretar la idea en sí de investigación. En ese Sí, claro. estado estamos. Muy bien, Laura. ¿Y tú con qué metodología estás trabajando? ¿Cómo estás planteando tu proyecto? ¿Con un proyecto quali, quanti? Pues me corregirás, Tatiana, pero pues vamos por lo cualitativo, ¿sí? Por lo Ok, Sí, cualitativo, así por es. ahora lo tenemos, sí, en mente por lo cualitativo. muy bien, muy bien. Este, bueno, esto me gustaría preguntarle a cada quien, aunque pues no hay tiempo para ello, pero espero quede un espacio para discutir, hacer algunos comentarios, preguntas. Entonces, pues cada quien podría ir como pensando quizás en sus proyectos de investigación, ¿no? También los estudiantes de la UTEC que están haciendo proyectos de investigación, si se animan a participar en la parte final, sería muy bueno que hubiera como esa interacción, ¿no? Bueno, el tema entonces es, pues, plantearnos cuáles son las diferencias, ¿no? Los contrapuntos entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Este debate, pues, es muy conocido, realmente, como decía hace unos momentos, es un debate muy añejo, tiene, pues, muchas vertientes, ¿no? Hay muchas posturas con respecto a esa diferencia. Algunas son más, como más efervescentes, ¿no? Como que tienen más tensión o quizás entienden como una contraposición más tensa las metodologías cuantitativa y cualitativa. Y otras son más hacia la postura de la conciliación, ¿no? Como a buscar puntos, intermedios, conexiones, ¿no? Y demás. De mi parte, yo tendría una postura de diferenciación. Estoy, pues, convencido o mi manera de entender la metodología tiene que ver con que se plantea desde dimensiones, ontológicas y epistemológicas que hacen a la investigación cuantitativa y a la cualitativa distintas, singulares, ¿no? Cada una de ellas tiene como su propia identidad, su manera de ver el mundo, son formas de entender la producción de conocimiento que son diferentes, pero que no por ello son dicotómicas, ¿no? No son mutuamente excluyentes, no se cancelan entre sí, sino que pueden dialogar de formas muy interesantes, ¿no? Entonces, digamos que sin revolverlas, se pueden combinar, ¿no? O pueden tener puntos de encuentro que me parecerían muy interesantes. Por ahí, digamos, sería la postura que yo tomaría en cuanto a ese tema y en cuanto a lo que les voy a platicar. Bueno, dicho esto, podríamos pensar nosotros cómo podríamos definir la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ¿no? Aquí, quienes trabajan en investigación cuantitativa del grupo de los dos grupos, pero ¿qué dirían ustedes? ¿Qué podrían decir acerca de la investigación cuanti? ¿Qué la distingue? ¿Qué la hace, qué la hace única, ¿no? ¿O qué características le brindan identidad? ¿Alguien se anima a decirnos? Además de eso que está en pantalla. Sí, adelante, María. María. Profesor, mucho gusto, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, pues considero que la investigación cuantitativa básicamente lo que hace es analizar cifras y sobre cifras Ujú. numéricas se analiza los resultados, permite a los investigadores dar unos datos numéricos y sobre ellos se dan unas explicaciones de la investigación. Ujú. Sí, claro. Sí, Tiene que claro. ver con datos que son cuantificables, como dice María, que tienen como esta búsqueda, ¿no? Hacia la medición. Aquí en pantalla podemos ver la medición de variables, el uso de estrategias para describir, explicar o predecir fenómenos, ¿no? Esa sería como parte de su meta teórica, comprender los fenómenos que le interesa analizar a un punto explicable, es decir, en un punto en el cual se pueda saber qué va a suceder a partir de ciertos indicios, ¿no?
y que eso pueda llevar a ciertos niveles de control de esos fenómenos en la medida en que su naturaleza lo permite, ¿no? El punto de partida ontológico de esta forma de hacer investigación sería que existen patrones generales que son observables, ¿no? Que existen lógicas, digamos, que están presentes en la naturaleza o en el mundo o en el universo que nosotros podemos investigar y que esas lógicas se pueden llegar a observar mediante ciertos procedimientos que nos permitan saber qué estamos observando y tener una medición, una valoración que que tenga constancia, ¿no? Que no sea variable de una aproximación a otra o entre distintos contextos que sean similares. Entonces, la investigación cuantitativa, bueno, al igual que la cualitativa, es una tradición, ¿no? Podemos pensarlas como tradiciones de investigación que pues tienen una historia, que tienen ciertos mitos, que tienen ciertos héroes, ¿no? Y que a partir de ello van pensando en cómo validar la pertinencia de los diseños que se adscriben a ese tipo de investigación, ¿no? Podríamos decir, para la investigación cuantitativa, la pertinencia del diseño se valida al mostrar los siguientes puntos, entre otros que hay, pero bueno, estos podrían ser como representativos, ¿no? Uno, que la pregunta de investigación esté orientada a medir, estimar o explicar relaciones entre variables, ¿no? Por ahí podríamos pensar, hace unos días que en la clase con el grupo de la UTEC estábamos hablando de la taxonomía de Bloom. Podríamos pensar como de esas categorías que darían fundamento a los tipos de objetivos que corresponden a la investigación cuantitativa, ¿no? Estos verbos como eh, arriba ya aparece explicar, ¿no? O identificar, entender, ¿no? Como generar explicaciones como muy concretas, digamos, que nos permitan, pues, dar cuenta de esos fenómenos a un nivel bastante repetible, comprobable, ¿no? Como de alguna manera, que genere una especie de confianza en que si nosotros sabemos cómo se comporta ese fenómeno, podemos estar seguros de que realmente va a suceder algo que podemos predecir teóricamente, ¿no? Bueno, ese sería como un punto. Un segundo punto sería que también pone mucha atención en la operacionalización de los constructos y que esta pues sea válida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Em, Sobre todo en psicología, algunos de los aspectos que son de interés de indagación de la investigación no es muy claro o hay que definir, digamos, cómo se pueden observar en datos concretos, ¿no? Y esto es algo muy importante para la investigación cuantitativa, porque de acuerdo con sus compromisos paradigmáticos, la investigación cuanti siempre busca como ese nivel de objetividad en donde no esté como presente la interpretación que realiza quien hace esa medición, ¿no? Entonces, operacionalizar tiene que ver con encontrar formas en las que podamos observar ciertos conceptos que son abstractos, ¿no? O procesos que son abstractos. Aquí entrarían en juego los instrumentos que sean confiables, las escalas que estén estandarizadas, ¿no? Y otras formas de transformar, digamos, esas cuestiones abstractas en datos observables, ¿no? Eso también podría ser algo importante. Ahí cada quien podría ir pensando si en sus diseños de investigación están resueltos estos aspectos, ¿no? Y quizás comentarlo al final de de la clase. Otro punto importante sería la idea del muestreo, que es algo muy presente en investigación, como una idea que siempre como que sale a la luz, tiene ahí como cierta presencia, ¿no? Tanto para la investigación cuantitativa como para la investigación cualitativa, aunque en la investigación cualitativa esto resulta problemático. Ahora, cuando pase a hablar de ese tipo de investigación, les diré por qué, pero que es una idea más correspondiente a la parte de la investigación cuantitativa. Bueno, que estos muestreos sean representativos, ¿no? Que sean suficientes, es decir, que tengan características que estén diseñados o determinados de una forma que pueda representar en mayor medida, en la mayor medida posible, cómo se comporta un universo de estudios como tal, ¿no? Entonces, de una población que se establece como
como el universo de estudios, construir una muestra tiene que ver con buscar las formas, los mecanismos en los cuales al investigar a una porción, a una parte de esa totalidad, podamos confiar en que los resultados nos van a hablar también de cómo se comporta ese universo en toda su magnitud, ¿no? Entonces, cuestiones como el tamaño, como la potencia estadística, serían elementos que también nos van a, o bueno, a quienes hacen investigación cuantitativa, les van a interpelar para pensar qué tan pertinente es un diseño de investigación, ¿no? Bueno, con estos puntos y otros que podríamos mencionar, podemos decir que la investigación cuantitativa se preocupa por establecer criterios de validez y de confiabilidad que garanticen resultados precisos y replicables, ¿no? Criterios que permitan saber, estar seguros de que lo que se quiere observar realmente está siendo observado por medio del diseño de ese proyecto de investigación y que los resultados que se obtienen al hacer esas mediciones y el análisis correspondiente son confiables, es decir, que pueden ser replicables, ¿no? Que si se aplican en otra población similar, van a tener congruencia, que si se aplican en otro momento o en repetidas ocasiones, van a tener constancia también, ¿no? Que no van a cambiar. Y eso nos lleva a pensar en que el conocimiento producido, pues es legítimo, ¿no? O es válido. A grandes rasgos, la investigación cuantitativa tiene que ver con esto, ¿no? Quienes sean de esa tradición, pues tendrán elementos para verlo de manera mucho más fina. Pero bueno, en un sentido general, podemos pensar que por ahí va la idea de la investigación cuanti. Ahora, ¿qué pasa con la investigación cualitativa? En contraposición con este tipo de investigación, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Quién podría decirnos cómo contrastaría la investigación quali con esto que vemos en pantalla? Adelante, Lisbeth, y después está María, y también está Ale. Ujú. Buenas noches, amiga para Hola. todos. Es un gusto y agradecida por su acompañamiento en esta noche. Bueno, considero que una investigación cualitativa se enfoca en comprender la profundidad, el significado y las experiencias de las personas en un contexto. Ujú, Creo que se centra en explorar fenómenos complejos a través de métodos como entrevistas, observaciones, análisis de documentos, ujú. busca entender el porqué y cómo de ciertos fenómenos o ciertas situaciones. Sí, muy bien. ¿Tú con qué tipo de metodología estás trabajando, Lisbeth? Pues nos vamos por la línea de la investigación cualitativa. ¿Cuál y también? ¿Qué tema trabajas tú? Bueno, ¿qué tema como, bueno, nosotros hemos considerado trabajar, de hecho, pues no sé si le puedo mencionar el título de objetivo, Proyecto. podría ser Ujú. el proyecto. Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, nuestro objetivo general que tenemos planteado dice analizar y proponer estrategias pedagógicas innovadoras que permitan a los docentes comprender y atender de manera efectiva la diversidad de los estudiantes en el contexto educativo de la institución Ujú. educativa, bueno, hemos definido, promoviendo así un aprendizaje inclusivo y equitativo. Ok, tiene también una dimensión como aplicada, ¿no? Como investigación, como investigación e intervención, ¿no? Por ahí va la idea, Sí, por esa parte de proponer también como ciertos aspectos. Sí, ¿verdad? sí, sí, ¿Y señor, por sí. qué? Ahí, bueno, última pregunta para que pasemos a las otras personas que también quieren comentar. Pero, ¿por qué fue para ti una opción trabajar con metodología cualitativa, Liz? Bueno, partiendo, como le decía, que de esas experiencias, pues, que uno vive el día a día, eh, enfocándole bueno, enfocándole a esa parte de esas experiencias, Ujú, considero que debemos de proponer ciertas estrategias pedagógicas que nos ayude o nos permitan fortalecer nuestras prácticas. Entonces, ujú, para eso debemos no solo proponer, sino también buscar o revisar esas prácticas pedagógicas innovadoras que ya existen ujú. y que
nosotros podemos aplicarla, por decirlo así, en nuestro contexto o en nuestro quehacer diario. Ok, Entonces, sí, lo consideramos como algo así, perfecto. partiendo desde eso. Ujú. Bueno, gracias. No, 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 te interrumpí, no, no que ya terminara, sino perfecta la idea, ¿no? Pero concluye, concluye. Bueno, entonces, pues partiendo de ahí, entonces nos centramos en esa idea de trabajar eh, desde la parte cualitativa, porque no solamente, o sea, vamos a observar, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer diagnósticos y que luego a partir de eso vamos a hacer una pequeña revisión y búsqueda también de esas Ujú, estrategias que permitan satisfacer de una manera esas necesidades que consigamos en el contexto en que hagamos ese diagnóstico y que luego esas, esas estrategias las podamos aplicar. ujú. Sí, Apli- que sería como la dimensión ya Ajá. interventiva, ¿no? Me parece Apli- excelente la explicación que das y también mencionas ahí algunos, bueno, te preguntaba como para que saliera algunas palabras clave, ¿no? Como cuando hablas de la contextualización, de ver qué es lo que ya está pasando, ¿no? De generar como estas propuestas que pueden llevar a modificar cuestiones en un sentido deseable. Esas cuestiones son como muy de la parte quali, ¿no? Lo cual no quiere decir que desde la investigación cuantitativa no surjan formas de aplicación, ¿no? Por supuesto que surgen formas de aplicación, pero algunas características que ahí en lo que mencionas están como muy presentes. Yo vi ahorita en las manitas que estaba, bueno, ahorita está José, por ahí Ramírez, José Ramírez. Vi también que estaba María Díaz y Ale, ¿no? Que habían pedido la palabra. Si les parece bien, tomamos esas tres participaciones y y bueno, y pasamos al siguiente punto. Pero adelante, José, y de ahí pasamos a las compañeras. Bueno, sí, profe, buenas noches. Profesora Belkis, profesor, ¿no? Un Salvador. tanto gusto, o sea, profesor Salvador, un tanto gusto. Me parece que, y hemos estado conversando con mi grupo de trabajo acerca de la observación cuantitativa, Ujú, eh, mm, nos parece un poquitico más humana la parte cualitativa, es decir, ujú, es el contacto con historias, con entrevistas, con personas, en donde no nos enfocamos tanto en lo numérico, sino en las experiencias, ¿cierto? Es decir, la parte ujú, de la cualidad es analizar, sí, todo lo que uno va conociendo, ¿cierto? Pero ujú, mirando las realidades sociales sin enfocarnos tanto en cifras, sino en digamos, en el contacto entre las distintas experiencias que nos van a nosotros a ayudar a contestar ciertas preguntas, si podemos decir problematizadoras, ¿cierto? En donde ujú. pues, buscamos la respuesta en los entornos naturales de las personas, eh, puede ser con unos grupos focales específicos, pero básicamente nos interesa como el contacto con las realidades sociales. Gracias, Ok. profe. El encuentro, podríamos decir, ¿no? Con los Sí, escenarios señor. reales, con los sujetos, ¿no? Con las condiciones de lo que ya sucede, decía ahorita también, Liz. Muy bien, gracias, José. Este, María, ¿qué nos compartes tú? No, profe, discúlpeme, es que no había bajado la mano. No, Ah, se no había me quedado informé que alzada. era. Ok, Sí, señor, perdone. no, no te preocupes. Y Ale, ¿quieres comentar tu punto de vista? ¿Cómo se contrasta la investigación quali con esto? Sí, profe. Hola a todos, un gusto. Sí, como decíamos en clase, pues la investigación cualitativa en este caso sería que buscaría particularidades o casos en un enfoque ideográfico, ¿no? Que sería particular y único, donde el investigador, pues también, como decíamos en clase, era o podía llegar a ser subjetivo. Ujú. Sí, muy bien, muchas gracias, Ale, y también los comentarios de José y de Liz. Hay aquí un contrastes como es que son muy marcados, digamos, en la manera de entender cómo se genera el conocimiento, ¿no? Que ya están ahorita comentando el encuentro
con los otros, con esos otros que son nuestros sujetos, o pueden pensarse también como colaboradores de la investigación. Hay un acercamiento que implica conocer las realidades que queremos comprender de manera directa, ¿no? Por ahí decían, no trabajar tanto con los números, sino con las narrativas, con las experiencias, con los sentidos, los significados que se van construyendo. Bueno, todos esos aspectos son parte de esta dimensión de lo quali, ¿no? La tradición de investigación cualitativa tendría entonces un enfoque hacia la interpretación de significados y procesos, pero siempre contextualizados también. Por eso resaltaba la palabra que usaba Lisbeth, ¿no? Busca trabajar con narraciones, observaciones, imágenes, interacciones, materiales de distinto tipo producidos por las personas, ¿no? Diarios, fotografías. Ahora en las versiones o en las ramas como más contemporáneas que van como apropiando y van generando rutas de trabajo centradas en lo que sucede en el mundo contemporáneo, pues también todo lo que pasa en la virtualidad, ¿no? Las publicaciones que se realizan en las redes sociales, los intercambios en distintos tipos de foros, en distintos tipos de plataformas, ¿no? La investigación educativa, aunque la de ustedes está centrada específicamente en las dificultades del aprendizaje, pero digamos en un campo más amplio que sería la investigación educativa, también hay como un énfasis muy importante en esta dimensión de lo virtual, ¿no? Todos estos aspectos son parte de la investigación cualitativa. Su premisa de partida es que existen realidades múltiples y situadas, ¿no? Ahí hay un contraste fuerte con la investigación cuanti. A diferencia de la investigación cuantitativa, que consideraría que hay ciertos patrones o formas de comportamiento de la realidad que son estables, es decir, que se pueden conocer y si tú las valoras o las vuelves a medir, te vuelves a aproximar a ese análisis de manera posterior van a funcionar de la misma manera. La investigación cualitativa, por el ángulo que construye para observar los fenómenos que le interesan, busca siempre como, en lugar de la unificación del conocimiento, la multiplicidad, ¿no? O sea, le interesaría más a la investigación quali, más que encontrar patrones constantes, le interesaría encontrar esto, realidades múltiples, lecturas, interpretaciones, apropiaciones, experiencias que no tienen que ser la misma, ¿no? Lo que sucede en un espacio educativo no es siempre igual, ni es igual para todos los que participan en esas dinámicas. Sin embargo, son realidades que sí están situadas, o sea, sí tienen un marco histórico, sí tienen un marco social en el cual se desenvuelven, ¿no? Esta sería como la idea general. Ahora, ¿qué características en el caso de la investigación cualitativa son significativas para evaluar si los diseños de investigación son pertinentes o no? Que también aquí vamos a encontrar contrastes con lo que mencionábamos en la diapositiva pasada. Una de ellas sería que la investigación cualitativa se interesa por reflexionar si la pregunta busca comprender significados, experiencias o procesos situados, ¿no? Si está orientada a esa profundidad, digamos, de las personas que son objeto, entre comillas, ¿no? Porque no son objetos, sino los sujetos que brindan acceso a esa experiencia para realizar un proyecto de investigación. Bueno, esa podría ser a diferencia de las preguntas de investigación cuanti, tiene un contraste muy fuerte, ¿no? Otro punto importante sería pensar en la elección de colaboradores y escenarios. A diferencia de la idea de muestra que veíamos en la diapositiva pasada, en la investigación cualitativa no hay una preocupación tan fuerte, muchas veces ni siquiera es un tema de discusión, eh, por la cuestión de cuántos sujetos se consideran en una investigación, si estos sujetos tienen alguna relación que sea congruente en términos de porcentajes, de números, de representatividad con una población a la que pertenecen. O sea, no se busca que los datos tengan o que exista una idea de muestra. La idea de muestra, de hecho, pues es muy poco planteada en la investigación cualitativa, por lo menos en la más purista. Y en cambio, lo que sí se busca es que
al considerar una cantidad de colaboradores y una cantidad de escenarios en los cuales se quiere investigar, se propone el investigador realizar su proyecto, que esa decisión permita acceder a estas perspectivas múltiples, ¿no? O sea que no se considera tanto a lo mejor las características dentro de una población escolar, supongamos, ¿no? Una población en una secundaria. No tanto la idea de que la muestra tenga suficiencia en volumen, ni tampoco en la estratificación de los sujetos que la conforman en relación con los grupos o subgrupos sociales que conforman esa población, pero sí que a través de la decisión de entrevistar, observar distintos grupos o dinámicas, se pueda acceder a una visión compleja, ¿no? En la que no queden como fuera del campo de apreciación aspectos que son de interés para la investigación, ¿no? Reconociendo que sobre un mismo objeto de estudio, pues van a haber una serie de actores que van construyendo miradas distintas, ¿no? Y que ahí, como decía ahorita Ale, el investigador se puede incorporar como un actor más, ¿no? Que tiene un interés muy particular, que es comprender, ¿no? Que es investigar. Es un ejercicio académico, pero que no por ello deja de ser sujeto, ¿no? Entonces, frente a la idea de objetividad que aparece muy fuerte en la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa reconoce la cualidad subjetiva que pues, los investigadores tienen en tanto seres humanos y sujetos sociales que son, ¿no? Y por lo tanto no trata de cancelarla o metodológicamente no pretende que esté como en pausa, sino que busca analizarla como un dato o una mirada que está en diálogo con la de quienes fungen como colaboradores de la investigación. Luego, tercer punto, que es también de mucha importancia, es que las técnicas de campo permitan construir datos situados, es decir, que los datos no se produzcan ni su tratamiento los considere como datos que suceden sin un anclaje, en un contexto, en un momento, en un grupo social y demás, ¿no? Y por otra parte, que los datos brinden profundidad. O sea, más que representar una población en términos de extensión, lo que buscarían es construir una idea de casos específicos que sean de interés porque son significativos como lograr mucha profundidad en cuanto a la explicación de esto, ¿no? Bueno, ese sería también un punto importante. De todo esto podemos, también aquí habría más viñetas que podríamos enlistar, pero digamos que esas pues, son algunos ejemplos que me parecerían significativos, al igual que con la investigación cuantitativa. Pero de todo esto podríamos decir que entonces el diseño en la investigación cualitativa atiende no tanto a una cuestión de validez y confiabilidad como sí sucede en la investigación cuantitativa, sino que su lógica para pensar la pertinencia de los diseños de investigación está más centrada en la coherencia entre los elementos que conforman un proyecto y en la relación, también coherencia, que tienen estos elementos con la dimensión ontológico-epistemológica, ¿no? Bueno, entonces aquí tendríamos como una descripción superficial, pero pues que va caracterizando a las dos tradiciones, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Y entre ellas, pues hay, como decía al inicio, distintos tipos de lecturas que proponen visiones encontradas, ¿no? Algunas las ven como dos cosas completamente diferentes y otras encuentran puntos de diálogo y puntos de articulación. En todo esto surgen mitos importantes sobre la enemistad entre estas metodologías, ¿no? Y aquí otra vez abriríamos el espacio para la participación para que quienes gusten nos cuenten si identifican algunos de esos mitos. ¿Cuáles serían mitos de la diferencia o de la confrontación entre estas metodologías? ¿Alguien nos quiere decir? En lo que alguien se anima, voy a prender mi luz porque está muy oscuro ya. ¿Quién puede compartirnos mitos sobre esto? Están todos como muy callados. Sí, 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 siempre. Ah, mira, Tan- aquí está René. René, adelante. ¿Has escuchado Bueno, mitos sobre eso?
No sé si cuenta más como un mito o una verdad, pero sí he Ujú, escuchado normalmente que dicen que la investigación cuantitativa es un poco más objetiva y acertada que la cualitativa. Y pues ujú. normalmente escucho que desmeritan mucho la tradición cualitativa solo por no contar como con hechos medibles, se podría decir, cifras Ujú. exactas, sino es más basado en la observación. Entonces, lo he escuchado normalmente que la cuantitativa es más objetiva y más válida que la cualitativa. Sí, bien, muy cierto. Ese es un mito súper fuerte, ¿no? No sé si Jorge, creo que Jorge había dejado la mano alzada, ¿verdad? Pero también está Ale y está Jackie. ¿Tú, Jorge, quieres participar en este tema? ¿O se había quedado ahí la manita alzada? Creo que no. Ale. También podría ser que son incompatibles, como también decíamos el otro día en clase, Ujú, que se piensa que si a lo mejor escoges eh, un solo enfoque, quizá no puedes usar el otro, cuando pues en realidad sí se pueden complementar y que a lo mejor depende más del investigador, ¿no? Del enfoque que ujú. quiera tomar, no quiere decir que no sean compatibles entre sí. Sí, es cierto, también ese es un... Bueno, eso, hay muchas posturas, ¿no? Pero se puede tomar como un mito la incompatibilidad entre las metodologías, pero hay, como mencionaba ya varias veces, y como menciona Ale, como estas ideas acerca de investigadores que trabajan con metodologías mixtas e investigadores que no lo consideran como muy viable, ¿no? O consideran que el nivel de acoplamiento dentro de un mismo proyecto es como difícil de lograr, que esa sería también como mi postura que les comentaba el otro día, pero hay otras posturas también, ¿no? Entonces, bueno, también ese es un mito muy importante, Ale, gracias. Tenía la mano alzada Jackie y también Allison. Entonces, si les parece bien, primero le damos la palabra a Jackie para que participe. ¿Todavía quieres participar, Jackie? No, profe, le iba a decir lo mismo que René y Alejandra, pero pues mejor ahorita si hay otra oportunidad, la aprovecho, no se preocupe. Ok, ok, muy bien. ¿Y Allison? Buenas noches para todos. Hola. Bueno, yo creo que una de esas incompatibilidades que nos muestra un poco estas metodologías sería decir que la investigación cualitativa se trabaja más en las ciencias humanas y la investigación cuantitativa, entre comillas, en las ciencias puras, ¿no? Ujú, Por mi experiencia, sí me he encontrado como un poco más en esa metodología un poco mixta, ¿no? Porque ujú, de alguna manera la investigación cuantitativa nos permite como organizar la información para poder decir, por ejemplo, que existe una tendencia en cuanto a conceptos, a definiciones y demás. Mientras la ujú. cualitativa sí pues nos da un panorama un poco más amplio de esa diversidad de visiones y demás que podemos encontrar, por ejemplo, en un estudio de caso o en un determinado contexto. Pero Ujú, sí ha servido un poco ese tema de mezclar las dos, más esa metodología mixta porque nos permite tener como aristas o visiones diferentes en cuanto a una realidad, aunque bueno, son ujú. múltiples realidades, digamos que no existe una sola. O bueno, esa es Ujú. mi visión, ¿no? Muy Entonces bien. diría pues que esa sería como uno de esos mitos que suelen a veces aparecer por ahí. Ujú. Alison, ¿y tú qué tema trabajas? ¿Estás trabajando con metodología mixta actualmente? Bueno, yo en mi anterior posgrado ya había hecho algo con metodología mixta Ujú, y ahorita pues creo que también sería lo ideal trabajar una metodología mixta por aquello de las ujú. tendencias y demás. Estamos trabajando con territorios ambientales, la enseñanza de Oh, qué territorios interesante. ambientales a través Ujú. eh, de algunas estrategias de diseño en cuanto a unos recursos orientados más para los chicos de espectro autista. Entonces estamos Oh, qué ahí interesante. en ese Ujú. diseño. Muy interesante. Sí, fíjate, con esto que comentas, ese también es tratado como un mito, pero bueno, es que ahí hay una discusión muy fuerte, ¿no? Yo en lo particular te confieso que, bueno, aunque respeto que existen posturas muy, muy,
que aceptan o reciben muy bien la idea de las metodologías mixtas. Yo en lo particular soy como detractor de esas posturas, ¿no? Lo cual no quiere decir que las considere inválidas. Pero a mí lo que me parece es, digamos, si pensamos en la relación que existe entre la dimensión teórico-metodológica y la dimensión ontológica epistemológica, que sería como la que le da fundamento a esos planteamientos, dentro de un proyecto de investigación, digamos que los puntos de partida para poder construir la idea de lo que es el conocimiento y cómo puede llegar a conocer ese proyecto de investigación una realidad, para mí son como rutas, que tienen ese punto de inicio y que después no se pueden como desviar, ¿no? Por ejemplo, en esta presentación, aunque tiene un nivel mucho más superficial que ese tema que sale a partir de tu comentario, que me parece muy atinado, se van como notando estas lógicas, ¿no? Como que la lógica de validar el conocimiento desde acá y desde acá, ¿no? La lógica de entender cómo se puede, diseñar un dispositivo de investigación en cuanto a quiénes van a participar, cuántas personas van a participar, de qué tipos de subgrupos, ¿no? Y cómo se va, bueno, hasta ahí, que es como el diseño. Pero después también, ¿qué tipo de datos se van a construir? ¿Qué puede ser considerado un dato? Ahí estaría la operacionalización, ¿no? ¿Cómo se pueden tratar esos datos y cómo se pueden analizar? ¿Qué tipos de resultados son aceptables, digamos, como legítimos o conocimiento legítimo en cuanto a cómo se aborda la comprensión de esos objetos de estudio? En esos niveles, bueno, mi postura muy personal, pero ahorita si tú o quien guste participar quiere poner su punto de vista, también es muy interesante, porque sé que no todas las personas lo ven así. Mi punto de vista es que en un proyecto de investigación, cuando se construyen metodologías mixtas, como que prima en el suelo de ese planteamiento, prima uno de los dos, dimensiones ontológico-epistemológicas, ¿no? O es un proyecto que va más hacia los paradigmas y consideran la realidad como algo que puede ser, que tiene verdades o realidades a priori, o prima la visión constructivista, ¿no? Y aunque se usen datos que corresponden más a a las dos metodologías, hay una confluencia, hay una similitud, hay una como emparejamiento de ciertos tipos de datos con las lógicas paradigmáticas que permiten la construcción de conocimiento, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, lo que sucede es que los datos que no concuerdan con esa visión se terminan usando como esa misma, como esa postura, ¿no? O como esa tradición los entendería. Entonces, lo veo más claro en eso, cuando sucede en investigación cuanti. Cuando en investigación cuanti se incluyen, variables de tipo cualitativo, aunque hablen de cuestiones que tienen que ver con los aspectos subjetivos, con los significados, con las experiencias, ¿no? Como las lecturas individuales, siguen siendo variables. O sea, lo cual no es malo, pero son un tipo de dato que se trata desde ese tipo de análisis, ¿no? O pasaría lo mismo si hiciéramos investigación cualitativa y utilizáramos números como un recurso para poder indagar, por ejemplo, ahorita que decías, dentro de una, población, por ejemplo, escolar, datos cuantitativos o datos numéricos nos pueden hablar de cómo se comporta esa población, cómo se distribuyen ciertos procesos dentro de la población, ¿no? En qué sectores están más presentes, qué sectores son más vulnerables, cómo se pueden diversificar, cómo se puede mapear, digamos, esos contextos a partir de esos datos, ¿no? Lo cual nos hablaría de datos numéricos, datos estadísticos, sí, claro, pero a lo mejor en ese tipo de proyecto, que creo que es lo que tú, estabas ahorita platicando, lo interesante es cómo o se ve esa diversidad de los casos o se profundiza en casos concretos, ¿no? Y que entonces a veces aparece la idea de, bueno, mediante los datos cuantitativos voy a ver cómo entender una población y luego seleccionar a partir de esa diferenciación de subgrupos en la población, cuáles serían casos clave para hacer, entrevista, por ejemplo, ¿no? O para hacer
observación en grupos pequeños. Bueno, entonces en ese caso, la indagación es más bien cualitativa y los datos, aunque sean de tipo cuantitativo, se siguen trabajando desde las lógicas de análisis y el tratamiento de datos que están presentes en la investigación quali, ¿no? Aún así, esa postura podría ser considerada un mito también, ¿no? Entonces, bueno, los mitos son como estas ideas que están presentes. Algunos son más, es más claro que de alguna manera están injustificados, pero otros son debates abiertos muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos tener uno. Excelente. Muchas gracias por tu comentario, Alison, también y a las compañeras que participaron. Aquí tendríamos entonces, a ver, algunos otros, pero está Luis. Si quieren, escuchamos a Luis y de ahí vemos como las viñetas. Luis, adelante. Gracias, Ignacio, y muy buenas noches para todos. Soy Luis Carlos Cifuentes, yo soy estudiante de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nosotros estamos adelantando en este momento pues un preproyecto acompañados por la doctora Laura, pero precisamente en discusiones anteriores estábamos haciendo el análisis de la metodología que vamos a implementar en nuestros proyectos. Escuchando tus disertaciones y pues por supuesto las inquietudes y los aportes de los compañeros que ya están avanzando su maestría, sí me genera una inquietud respecto de el método que emplearíamos para utilizar, adelantar una investigación mejor. ¿Y por qué me genera una duda? En principio, pues por mi formación académica actual, yo soy abogado, creo que nosotros somos pues muy dirigidos hacia una investigación cualitativa, donde nosotros tengamos una argumentación sólida, con unos respaldos, con unos referentes, con unos antecedentes que nos permitan soportar nuestras teorías. Pero indefectiblemente un complemento, y así lo veo yo, un complemento importante sería una información de índole cuantitativo porque nos va a permitir complementar la información y en consecuencia tener también en cifras representado aquello que estamos argumentando. Sin embargo, me inquieta mucho cuando tú hiciste alusión al método cuantitativo, a una serie de características que ahora me dejan en duda y es sobre lo que quiero recaer para que de pronto nos puedas orientar al respecto. Porque tú decías que el método cuantitativo nos va a permitir mantener un rango de demostrabilidad de la circunstancia, ¿cierto? Que si lo aplico de nuevo, muy seguramente el resultado se va a mantener en un rango de confiabilidad y que si lo aplico en otros sectores o a futuro voy a mantener un rango similar. Eso no llevaría entonces en consecuencia más bien a un riesgo altísimo de que la probabilidad de acreditar no sea tan eficiente. ¿No sería mejor entonces considerar mantenernos únicamente en una línea cualitativa donde nosotros tengamos más bien un soporte dinámico, contextual? Bueno, a ver, habría como varios puntos ahí en esto que mencionas, ¿no? Pero también ahorita, a lo mejor, bueno, si quiere participar la profe Laura, estaría bien también escuchar su punto, pero yo tengo varios comentarios en cuanto a eso, ¿no? Por ejemplo, uno sería que como esta búsqueda, digamos, por la repetitividad, por la representación de lo general, ¿no? La generalización de los conocimientos, yo la vería como una meta teórica, ¿no? Yo sé que la investigación cuantitativa tiene mecanismos muy sofisticados, muy finos, ¿no? Porque se han desarrollado mediante múltiples, propuestas, discusiones, debates interminables, ¿no? Pero que han hecho muy fina esa aproximación para lograr esos niveles de certeza, por llamarlo de alguna manera, de que lo que se conoce
tiene un carácter objetivo, ¿no? Y que no es algo que recae en la interpretación del investigador, ni se trata de una lectura que vaya a cambiar a partir de otra mirada, ¿no? Es como la idea. Yo lo vería como una meta teórica, pero yo soy alguien que ha sido formado y siempre he trabajado desde la investigación cualitativa. Ahora, que tú mencionaste, ¿no sería mejor mantenernos en una tradición que nos permita, que nos permita como aludir más al contexto, ¿no? Que en donde, si entiendo bien lo que estás diciendo, en donde lo que uno dice, bueno, esto que estoy conociendo refiere o es aplicable para este contexto específico, ¿no? Ahí, por ejemplo, eso lo diría un quali, ¿no? Un investigador quali pensaría más, bueno, es que esto tiene mucho más sentido porque más allá de que se logre o no, es más bien una pretensión o como algo que asume la investigación cuantitativa que puede realizar, ¿no? Pero los quali que piensan en esa visión más confrontativa con la investigación cuantitativa, te dirían eso. Ese tipo de conocimiento es como un autoengaño, digamos, ¿no? No es lo que yo pienso, pero ese Ajá, es un ok. argumento fuerte. Pero bueno, eso podría responderte un quali al respecto, ¿no? Es un debate interminable. Ahora, yo lo que sí estoy como muy de acuerdo es lo que tú decías en cuanto a que son complementarias, ¿no? Como que los datos que vienen para entender o para que tenga sentido lo que produce la investigación cualitativa, necesitamos también conocimiento cuantitativo. Y para profundizar en lo que nos ofrece la investigación cuantitativa, necesitamos también conocimiento cualitativo. Pero mi argumento anterior en cuanto a qué pasa dentro de un mismo proyecto es que cuando se tratan de hacer las dos cosas a la vez, en un mismo diseño de investigación, prima una de las dos lógicas. Eso pienso yo en individual. Pero habrá quienes lo respaldan y habrá quienes no lo consideran así, porque muchas personas trabajan con investigación mixta y pues es perfectamente plausible, legítimo, ¿no? Solo, digamos, son como posturas que funcionan mucho para lo que uno mismo hace, ¿no? Pero lo que nunca diría es son irreconciliables. O sea, desde mi punto de vista, son singulares, tienen cada una su identidad, pero dialogan y como dijiste, es muy importante tener como las perspectivas para el mismo objeto, estarle dando como vueltas, digamos, y estarlo observando desde distintos ángulos, ¿no? Y eso nos permite aludir a una forma de conocimiento de más complejidad, de más profundidad, de más útil, digamos, ¿no? O más comprensivo en sí. Pero con esto cierro, ¿no? Mi argumento fuerte en cuanto a esto sería que esa búsqueda de perspectivas desde distintas visiones ontológicas y epistemológicas no las tiene que hacer un solo investigador, ¿no? Sino que se tiene que pensar el conocimiento como una producción colectiva. Entonces, cada tradición tiene sus Perfecto. argumentos y su forma de defenderse, pero debe reconocer también los de la otra tradición y dialogar con esos Perfecto, conocimientos, ¿no? Ignacio. Muchas gracias. Muy bien, Luis Carlos. Es muy interesante tu comentario también. Diana, está la doctora Laura. No sé si quiere hablar primero la doctora Laura, porque a lo mejor es un comentario sobre esta misma discusión. Sí, doctor Ignacio, lo que pasa es que generalmente dentro de las tendencias de las rivalidades que existen entre la investigación cual y cuanti, pues esa discusión de qué fue primero, si uno o dos, pues siempre la habrá. Lo que sí es cierto es que desde la teoría y desde la práctica en los últimos 20 años, los dos componentes siempre necesitan del otro para sobrevivir. Yo hablo pues de mi experiencia en investigación cualitativa y la investigación cualitativa siempre ha tratado de destacarse y confrontarse frente a la investigación cuántica por esos mitos que los nombrábamos anteriormente y que el doctor García mencionó y los estudiantes también conocen. Pero sí es cierto que la investigación cualitativa ha tenido una relevancia y una importancia en los últimos 20 años. Los trabajos de tendencia cualitativa no pueden prescindir de la información cuántica. Si bien es cierto, uno como investigador manifiesta en la metodología, claro, lo que yo digo a los estudiantes de especialización, de maestría y de doctorado, y es que es el investigador el que define qué metodología y qué posición paradigmática va a tomar.
a la hora de defender esa idea en una sustentación, pues lógicamente, si el estudiante está empoderado y dice, bueno, yo me voy a parar desde la posición cualitativa con estos autores, pues difícilmente un jurado le puede derrumbar su idea, que finalmente es usted como investigador quien decide dónde se va a parar y desde qué punto de Ujú. vista va a hablar. Entonces, los Exacto, trabajos sí. de tendencia cualitativa generalmente tienen algún elemento cuantitativo o alguna información cuantitativa, que de pronto no es una estadística rigurosa ni es un sistema robusto numérico, pero que sí puede tener algunos elementos cuantitativos. Entonces, es Ujú. importante tener muy claro qué es lo que se quiere y se espera de un trabajo de investigación. Y Sí. nosotros generalmente en educación y en todas las ciencias sociales, pues generalmente queremos escuchar son las voces de los actores. Entonces, la mayoría de los trabajos, por lo menos de los últimos 3 años en la cooperativa, tienen una gran tendencia cualitativa, que los estudiantes Ujú. investigan percepciones, narrativas, voces, y pues todo eso son trabajos de personas. Sin decir que no existen trabajos de tendencia cuantitativa y algunos de forma mixta, pero que generalmente hay una comunicación con alguna de las dos partes o domina una de las dos. Entonces, Ujú. los estudiantes de especialización están en la construcción de su anteproyecto. Los estudiantes de maestría también están en la definición de su anteproyecto y ellos tienen unas opciones de grado. Posteriormente Ujú. pueden elegir la ruta de continuar con el trabajo investigativo, hacer una monografía o tomar la opción de la movilidad académica. Pero la Mm. llave para poder tomar ese camino, esa decisión, es presentarla Ujú. al concierto. Sí, sí, yo concuerdo mucho con todo eso que está mencionando la doctora Laura. Y también, bueno, agregaría a esta parte de que sí, completamente es una decisión que el investigador toma, que esa decisión, lo más valioso es que se tome en función de digamos, de construir un diseño que sea más productivo en cuanto a lo que se busca comprender, ¿no? De reflexionar la realidad, el fragmento de realidad que nosotros estamos delimitando para analizar, para poder producir un conocimiento al respecto, ¿qué tipo de diseño nos serviría más, ¿no? Para aproximarnos a ese objeto de estudio, ¿no? En cierto sentido, es que usar una metodología u otra tiene que ver con hacer preguntas diferentes, ¿no? No es que sean incompatibles porque ni siquiera están en el mismo registro, sino son distintas maneras de ver, digamos, ¿no? Distintas maneras de cuestionar la realidad para producir respuestas y por lo tanto conocimiento. Entonces, que uno reflexione, que el investigador reflexione, bueno, si yo me aproximo por esta ruta, ¿qué tipo de conocimiento puedo encontrar, ¿no? Generar, ¿qué tipo de respuestas puedo producir? ¿Y qué me permitirían conocer realmente? Y si yo me aproximo por esta otra ruta, ¿qué es lo que me va a ofrecer este tipo de metodología? Y ahí entra lo que menciona la doctora Laura, que sí es muy cierto. En la investigación educativa ha habido una transición hacia la metodología de corte quali, ¿no? Y constructivista. Esa es una tendencia muy, muy fuerte, ¿no? Como que se ha elaborado toda una postura de carácter político en cuanto a la investigación acerca de colocar al actor en el centro, ¿no? O sea, ¿qué piensan los estudiantes? ¿Qué piensan los docentes? ¿Qué piensan las autoridades educativas, quienes producen políticas públicas en educación, quienes las evalúan, quienes, o sea, como todas estas situaciones desde el punto de vista del actor, ¿no? Entonces, eso, pues es algo muy interesante porque no siempre ha sido así, ¿no? Pero no, cancela la relevancia de la investigación cuántica, sino que de alguna manera le da como un giro a las cosas para entrar desde el punto de vista de los sujetos sociales que están presentes en el campo educativo y tratar de entender desde ahí cómo opera el mecanismo del fenómeno social que es la educación en la subjetividad o en las sujetos colectivos, ¿no? Como de poco volumen, digamos, ¿no? Es otro tipo de conocimiento.
Por ahí hay una manita alzada, que es la de Diana. Diana, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Buenas Pues noches. buenas noches a la profe también. Pues efectivamente la profe respondió todas mis dudas porque yo me estaba cuestionando pues en el quehacer pedagógico de tanto todos los trabajos que se hacen, pero también como nosotros como maestros todo el momento, todo el tiempo estamos investigando, ¿no? Estamos generando cuestionamientos, estamos trabajando con dinámicas para mejorar los procesos académicos de nuestros estudiantes y efectivamente aunque uno debe tomar una predominancia sobre una de las dos metodologías, pues efectivamente la una no se desliga de la otra, porque si bien es cierto, por ejemplo, para nuestro caso que estamos trabajando con Allison, los niños que tienen algún nivel de discapacidad y ya están diagnosticados, pues tienen una serie de escalas y cosas que pasaron y fueron cuantitativos para poder llegar a su diagnóstico y obviamente el poder interactuar con ellos ya es muy cualitativo. Uno nos dará una percepción diferente a los otros porque pues todos son diferentes. Entonces, pues si bien es cierto, cada una sigue, o sea, hay una predominancia sobre una de los dos enfoques, pero siempre estamos trabajando de la mano con las dos. Entonces la profe ahorita cuando hizo su intervención, pues ya lo dejó mucho más claro. Gracias. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Diana. Miren, acá en pantalla tenemos los que serían, bueno, tenía como ejemplos estos mitos, ¿no? Algunos ya los mencionamos, no sé si todos, a ver, los son polos irreconciliables, ¿no? Que es justo lo que estamos discutiendo entre lo subjetivo y lo objetivo, si eso es algo que no se puede conjugar. Luego, lo cuantitativo es menos válido, menos científico, por ahí lo mencionó René en su intervención. El conocimiento cualitativo no es generalizable. Esto también es un mito muy fuerte, ¿no? Ahorita también lo mencionaba un poco Luis Carlos cuando hacía su intervención. En la investigación cualitativa también hay una idea de escalar, ¿no? No generalizar, pero sí escalar de conocimiento de carácter muy concreto, ¿no? En casos específicos, a la comprensión de procesos sociales de orden mesosocial o macrosocial, ¿no? Como ir escalando en la amplitud, digamos, de aplicación de ese conocimiento, ¿no? Pero esta, en todo caso, generalización, si se puede pensar así, no es sobre la dimensión empírica, sino más bien es como teórica. O sea, como que el proceso inductivo de producción de conocimiento que caracteriza más a la investigación cualitativa hace que al comprender distintos casos diferentes, pero que giran en torno a una misma problemática, por ejemplo, cómo se desarrolla, cómo se configura la problemática en cuanto a las dificultades de aprovechamiento escolar en distintos tipos de escuelas, en distintos tipos de contextos sociales, ¿no? A lo mejor con distintas anclajes culturales, étnicos, de clase, ¿no? Y demás. Y a partir de esas diferentes aproximaciones y que probablemente tengan resultados que no concuerdan de manera directa, ir comprendiendo cómo se comporta un fenómeno en un momento histórico, ¿no? Entonces, es una expansión, digamos, de los resultados a nivel teórico, porque esto no te va a decir qué sucede en otro contexto que no has investigado, pero la teoría que se produce te va a permitir cuestionarte cómo se configura esa situación problemática en un lugar que no ha sido explorado mediante investigación, ¿no? Entonces, no hay una idea de conocimiento constante, digamos, o que se comporte de manera constante el fenómeno, pero sí hay una idea de comprensión cada vez más amplia. No sé si alcanzo como a reflejar ese argumento, ¿no? Y el cuarto mito es que ambas tradiciones llegan a resultados incompatibles, ¿no? En fin, que las metodologías quanti y quali son irreconciliables, que no se pueden llevar bien, ¿no? Digamos, esos son los mitos. Pero todo esto, pues son eso, mitos. Son formas de entender la investigación muy rígidas, ¿no? Muy poco, muy poco susceptibles a la reflexión más fina.
¿cuáles serían en contraposición algunos puntos de coincidencia y de complementariedad, ¿no? En cuanto a estos aspectos, que por ahí va a salir un poco lo que discutimos ahorita con el comentario de Luis Carlos. Heriberto, adelante, te escuchamos. Muy buenas noches. Bueno, interesante el planteamiento que nos están dando en este momento. Me hizo retroceder unos años a mi periodo de estudio en la especialización, porque el docente de investigación nos hablaba también de los mitos en los procesos de investigación. Y pues relativamente son los mismos, pero él también nos daba como esas estrategias y esas herramientas que podíamos usar para no caer en esos mitos en nuestro proceso de investigación cuando estuviéramos realizando nuestro anteproyecto para la especialización. Él, por ejemplo, nos decía que cuando nosotros iniciáramos nuestro proyecto, debíamos de tener claros esos paradigmas y esos supuestos filosóficos si íbamos a utilizar eh, lo que hablaban ustedes ahorita de las estrategias constructivistas, positivistas, lo interpretativo, que debíamos de tener o definir claramente el enfoque y el propósito de estudio, si va a ser cuantitativo, cualitativo, si va a ser mixto, y que debía ser en función del objetivo que nosotros planteábamos como ese objetivo general. También nos hablaba que debíamos tener claro y explicar las limitaciones y el alcance de los métodos elegidos y muchas otras cosas más que de pronto nos permitirían o serían una ayuda para que no cayéramos en esos grandes mitos que ustedes en este momento nos están planteando. Por ejemplo, el mezclar lo cuantitativo y cualitativo siempre confunde, era uno de los mitos que él nos planteaba y que tenía por ahí yo apuntado en este momento, lo estaba buscando, o que los resultados deben cerrar en un único tipo de evidencia, ¿sí? Que diseños mixtos Claro. son poco rigurosos o poco aceptados, que eran mitos que de pronto se planteaban y se veían en los procesos investigativos y que realmente eran totalmente falsos, porque todo esto se desvirtúa a razón de lo que les acabo de mencionar, de cómo evitar caer en estos mitos. Ujú, sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo evitar caer en esos mitos? Pues no reproduciéndolos, ¿no? Este, plantearse críticamente desde dónde trabaja uno y por qué. Ahorita que decía la doctora Laura, ¿no? Que un estudiante tiene que defender su proyecto. Justamente es eso, ¿no? Una tesis es un planteamiento que aunque está respaldado en la revisión de distintos tipos de teoría, en la aproximación a ciertas realidades empíricas y el análisis de estas, aún así lo que en el fondo lo que está es un proceso de construcción del propio investigador, ¿no? Entonces, el investigador tiene que, o la investigadora tiene que tener muy claro por qué hace lo que hace y poderlo justificar, ¿no? Que eso siempre va a ser, a lo mejor, por ejemplo, alguien, como ahorita yo estoy diciendo, ¿no? Que en mi punto de vista muy individual, yo no soy partidario de metodologías mixtas, ok. Pero si yo me invitan a ser lector de o a ser sinodal de un examen de tesis de una maestría, por un proyecto mixto, pues bueno, mi responsabilidad, ¿no? Mi compromiso, si acepto jugar ese rol, es ir y escuchar los argumentos de quien está defendiendo ese proyecto, ¿no? Y dejarme convencer si esos argumentos son sólidos de que el proyecto tiene un planteamiento en donde el tesista o la tesista es consciente de lo que está defendiendo, ¿no? También le voy a cuestionar, porque de eso se trata, ¿no? Se trata, el ámbito académico y el ámbito científico de producción de conocimiento no es es algo que le perjudica que exista demasiado consenso. Es mejor que exista una diversidad de opiniones, ¿no? Y en ese encuentro, en esos debates, como ahora todo lo que estamos discutiendo, se enriquece porque digamos que obliga
a cada quien a defender una postura, ¿no? Pero aún así, bueno, acá ya lo había mencionado ahorita, pero fíjense, acá está un poco como un cierre más de conciliación, ¿no? O sea, todos estos anteriores son mitos, ¿no? Dijo Heriberto, son completamente, falsos. Bueno, algunos se reconocen como falsos, otros pues son más como debates, ¿no? Y están ahí como en disputa, digamos, ¿no? En tensión. Pero entre estas visiones que, de todas maneras, cada una de las tradiciones tiene como sus propias maneras de entender, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se produce? Sus propias formas de preguntar y responder esas preguntas, podríamos decir, bueno, por el lado de la investigación cualitativa, se profundiza en experiencias, significados, sentidos subjetivos, ¿no? Se busca un conocimiento que pueda entrever cómo se elaboran a nivel de las individualidades, las subjetividades, todas esas comprensiones de lo real, ¿no? Por otro lado, en la investigación cuantitativa se ofrece conocimiento que viene más de mediciones, comparaciones, conocimiento con capacidad de representatividad en mayor o menor medida. También no todas las posturas son blanco y negro, o sea, entre los paradigmas también hay como distintas como matices, ¿no? Y esto que yo menciono sobre lo cuanti, pues también es algo muy general, ¿no? Y que podría alguien perteneciente a esa tradición podría dar argumentos mucho más finos, pero digamos, en estas dos visiones generales, tanto de lo quali como de lo quanti, habría complementariedad. O sea, quizás tienen identidad y eso es importante, pero pueden ser reconociendo esa identidad y que son visiones particulares con una lógica propia cada una de ellas, pueden dialogar y pueden complementarse para brindar explicaciones que sean al mismo tiempo generalizables y profundas, al mismo tiempo objetivas y que busquen la riqueza de la subjetividad. Al mismo tiempo, hablar de poblaciones y de casos concretos, ¿no? Digamos, pueden construir como esos puentes. Nada más el punto es en qué nivel pueden convivir, ¿no? Pueden convivir dentro de un mismo proyecto o no, es lo que estamos discutiendo. Pueden convivir dentro de una misma equipo de investigación, a lo mejor es otra visión distinta, ¿no? Pueden convivir dentro de un departamento de investigación, dentro de una misma universidad, dentro de una subrama de una disciplina, dentro de una disciplina como tal, pues claro que pueden hacerlo, ¿no? Ahora, el campo educativo es un campo muy complejo, ¿no? Es un fenómeno que tiene demasiadas dimensiones, demasiadas aristas cruzadas, amarradas, enmarañadas, y las metodologías, pues, aportan desde su propia visión ángulos diferentes, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar para nosotros, ¿existe complementariedad? Claro que existe complementariedad, ¿no? Claro que por eso decía, me atrevía a cambiar un poco el título, que en un principio era las metodologías quantis versus las qualis, a una idea más como de, bueno, cómo distinguirlas en términos muy generales, cómo entender las cosas que nos hacen ruido al pensarlas una junto a la otra y cómo pensar en aspectos que las hacen comunes en cuanto a distintas preocupaciones, en cuanto a distintas maneras de entender la producción de conocimiento, aunque no la respondan igual, aunque cada una de ellas tenga la manera de defenderse y de legitimarse frente a la exigencia de que el conocimiento pues tiene que tener una rigurosidad, ¿no? Ese sería yo creo que el punto de más congruencia entre ambas, ¿no? Que ambas son rigurosas en su manera de proceder, ambas tienen una idea de autoexigencia y el conocimiento que producen pues tiene mecanismos de legitimidad, ¿no? Mecanismos de poder confiar en que eso que se dice explica procesos reales, ¿no? Bueno, estas serían como las ideas que traje para que pues estuvieran ahí sobre la mesa. Ya hemos platicado bastante, pero todavía tenemos tiempo. Entonces, no sé, profe, Laura, quizás te gustaría comentar algo al respecto, poner alguna pregunta por ahí, o les damos paso a los estudiantes, como tú digas. Creo que Bueno, estás... Ah, muy contenta pues del ejercicio que hicimos el día de hoy con la intención clara.
hacer una clase espejo. Una clase espejo consiste en tener dos grupos simultáneos con dos profes de diferentes nacionalidades. La idea siempre de que pues, los estudiantes no solamente tengan una posición, la de su profesor de rutina o su profesor de la institución, sino que tengan la oportunidad de ver miradas contextuales internacionales que les permitan también cómo generar su propia idea de proyecto. Vamos a tener al doctor Durán en la próxima sesión del 14 de octubre, porque nos hace falta un tema y es lo que mencionaba, no recuerdo bien si fue Heriberto, el tema de los paradigmas y los enfoques, y cómo los paradigmas y los enfoques se relacionan con las metodologías. Dado que el Ujú. alcance de este curso en la maestría y también en la especialización es el diseño del anteproyecto. Ellos ya tuvieron su orientación para una secuencia de antecedentes y construcción de marcos teóricos y tendrán una sesión de retroalimentación la próxima semana para revisar objetivos. Ya teniendo como la Qué interesante. estructura de los objetivos, el título y la justificación de su proyecto, pues ellos ya pueden empezar a alimentar ese documento de anteproyecto para finalizar el curso, poderlo entregar y socializar. Entonces, doctor Ignacio, muchísimas gracias por todo este espacio, por su experiencia. Nosotros venimos trabajando pues los 2 últimos años muy juiciosos con nuestras cortes de la maestría en educación y la maestría en dificultades del aprendizaje, y pues también Ujú. los estudiantes de especialización que tienen la oportunidad de compartir con estudiantes internacionales que se consuman tan valiosos que ¿qué me queda por decir? Bueno, ¿qué sigue para el curso de la maestría en dificultades? La próxima semana vamos a tener el espacio de socialización para escuchar las ideas de sus proyectos. Vamos a revisar esos muy preciosos y pues te esperamos, Doc, el 14 nuevamente pues para hacer el ejercicio de triangular conocimiento, de hacer estos espacios de diálogo que son bastante interesantes. A veces siento que los estudiantes necesitan espacios diferentes a la clase magistral, Mm. entonces Sí, el poder claro. tener profesores Y, simultáneos me parece un ejercicio muy interesante. y esta vez sentí y me gustó que hubo más participación, ¿verdad? Sí, De sí, hubo ambos grupos. participación de ambos grupos. Sí, Sí, sí. también yo quiero felicitar a mis estudiantes de la UTEC, de licenciatura en psicología, porque pues participaron, se animan a participar y dicen cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, pues qué bueno. Los invitamos para esa sesión dentro de 2 semanas. ¿Están invitados? Que sea el mismo grupo. El Sería, 14 de octubre, el doctor nos acompañaría con este grupo en este primer momento de la corte 32 y pues también espero contar contigo para la 33. Eh, sí, claro. Porque sí, pienso que es muy enriquecedor el poder escuchar otros discursos, otras posiciones, otras latitudes, entonces pienso que es un ejercicio bonito para todos y siento que Sí. lo valoran mucho y les va a servir muchísimo pues, para esa entrega final que es valorada cuantitativamente. Sabes que el modelo de la UCC es por competencia, tienen 2 entregables iniciales cualitativos con retroalimentación y un entregable final también. Pues eso Excelente, es excelente. como para que te ejercicio como tal. No sé si tus estudiantes quieran manifestar algo o tus estudiantes quieran decir alguna cosa o opinar algo. Ah, pues a ver ahí si algún compañero o compañera quiere compartir algo, les despiertan. Ellos no hablan ahorita de sus proyectos, pero también están pues haciendo sus proyectos de investigación, ¿no? A nivel de una primera aproximación, pero son también esto yo les diría, ¿no? Como que es muy enriquecedor, como dice la doctora Laura, escuchar opiniones porque son eso, opiniones de distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, frente a ellas, que se ejercite, pues, o que se estimule la argumentación propia, ¿no? El punto de vista, como ahorita estamos platicando. Bueno, ahí ya no digo más porque están por ahí manitas, está Liz, está Ale, está Catalina, por ahí, ajá. Liz primero, ¿no?
Bueno, dar las gracias primero que todo, fue muy enriquecedor este espacio. Bueno, yo quiero como, como dar mi opinión y a la vez hacer una pregunta. Bueno, lo que pudimos escuchar quiere decir que las metodologías cuantitativa y cualitativa, todas dos nos generan conocimientos. O sea que es crucial tener un buen planteamiento del problema y definir claramente los objetivos. Ser preciso ahí porque es esto quien nos guía en nuestro proceso o metodología de investigación. Es ahí para saber si mi investigación es cuanti o quali, ¿cierto? Exacto, sí, cierto, Bueno. Y claro, exactamente. de hecho, cuando usted inició, yo todavía no tenía muy claro si mi investigación y a medida que fui escuchando, pues enseguida me vi identificada con la cual. Entonces, gracias, de verdad que fue muy, gracias. Sí, 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 claro. Es una decisión, como tú dices, pero lo importante es eso, como que desde que tú planteas tu anteproyecto de investigación con todas las distintas apartados que son cada una de ellas una pregunta que el investigador se hace para poder delimitar el objeto de estudio, que sea coherente internamente, ¿no? Ese también es un criterio muy importante. Que haya coherencia en cuanto al tipo de pregunta, al tipo de objetivo, como nos menciona Lisbeth, y el tipo de teoría y metodología que se trabaja, ¿no? Y que todo ello, pues, se decida en función de qué es lo que nos permite conocer mejor, ¿no? Lo que queremos comprender. Bueno, por aquí está Ale, muchas gracias, Liz, por tu participación muy pertinente. Ale, ¿te gustaría comentar, compartir? A mí me pareció también una experiencia muy valiosa porque pues considero que fue muy interesante ver cómo se contrastan ambos países y el cómo abordan la metodología. Pues cada docente aportó y la explicación. Y me gustó que se destacara la diferencia entre cualitativo y cuantitativo, ¿no? Porque pues es el tema que estamos discutiendo justo. Y yo me quedo con que, bueno, yo siento que no se trata de escoger un enfoque u otro, o tal vez sí, pero más bien reconocer cómo es que se ajustan nuestros objetivos en la investigación que estamos abordando. Sí, muy bien, gracias, Ale. Yo ya no digo más cosas porque hay varias manitas y en el orden que van está Cata. Sigue Cata. Buenas noches. No, pues yo soy estudiante de especialización de docencia universitaria y no, pues solo para mí resta decir que muchas gracias por la claridad, la profundidad y el dominio del tema. Pues no solamente fue enriquecedor, sino que también fue bastante comprensivo el tema. Como docente que ya llevo bastante tiempo en este contexto, siempre me he ido por la parte mixta, ¿sí? Porque es que a mí la parte cualitativa pues me permite hacer una descripción de situaciones, de contextos, pero pues a la vez también la parte cualitativa me permite medir ciertas tendencias donde de manera descriptiva puedo identificar qué tendencia en conceptos, el manejo de formas de ver, las vivencias, ¿sí? Entonces sí me pareció bastante pertinente y me parece que pues que es lo que lo decían los compañeros aquí en la reunión, eso va con base en la definición del tema que tú escojas y la metodología. Si el tema, los objetivos están bien planteados, ya tú sabes qué metodología vas a escoger, si mixta, cualitativa o cuantitativa. Exacto, exacto, sí, perfecto. Eso es lo mejor de la investigación, que no es una misma forma de hacerse todas las veces, ¿no? Sino que hay un factor también en donde se imprime la, capacidad del investigador para resolver cómo aproximarse al objeto de estudio, ¿no? Eso creo que le Correcto. da mucho valor a los diseños. Muy bien, gracias, Catalina. René. Buenas noches otra vez. Bueno, yo aprecié mucho esta experiencia. Me acuerdo que yo ya le había comentado a usted que normalmente la metodología de la investigación me cuesta un poco de trabajo entenderlo y sobre todo llevarlo a la práctica.
Entonces aprecio mucho este tipo de experiencias, sobre todo porque ya no solo tengo otras 13 opiniones, sino que ya estoy bueno, ahora en este momento estoy en un grupo más amplio. Me permite comprender mejor, sobre todo con el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo con usted. Entonces, me gusta que sobre todo la universidad nos dé la oportunidad de participar en este tipo de actividades. Ya no solo es algo extracurricular, sino que forma parte de tu formación como profesional. Entonces, aprecio mucho este tipo de experiencias, sobre todo por lo que le comenté, que no es un área, una materia que yo esté acostumbrado que se me facilite demasiado. Entonces, me ayuda sobre todo a llevar, en este momento, a llevar a cabo mi proyecto. Muchas gracias, René, por compartirnos ese comentario tan lindo. Gracias a la doctora Laura, que en realidad es quien organiza todas estas sesiones y nos invita, ¿no? Y ojalá que sean oportunidades para que se convierta en una opción para tu desarrollo profesional, ¿no? Y el de los demás compañeros. Quizás después, en unos años, van a estar como los compañeros de especialización o de maestría, haciendo un posgrado, ¿no? Y haciendo investigación. Entonces es valioso también, parte también. Y Heriberto, que es la última participación, ya nos quedan 2 minutitos nada más. Vale, profe, muchas gracias. Pues a ver, más que de pronto eh, un aporte, es una pregunta. La persona o el investigador cuando está haciendo su proceso adopta la metodología con la que él se sienta cómoda o cómodo. Por ejemplo, siendo yo matemático, a mí se me facilita la cuantitativa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Claro. números. O es el mismo proyecto el que le dice a uno, aquí se debe aplicar esta metodología, la cualitativa o la cuantitativa. Es lo que me surge a mí en este momento, porque, por ejemplo, yo trabajo el proyecto con la profe Liz, ¿sí? Con mi compañera, la profe Liz. Y ella inmediatamente se sentía identificada con la cualitativa. Y yo estaba pensando en la cuantitativa por mi experiencia y por mi área, ¿sí? Aunque ella también es matemática. Entonces me surge esa inquietud. Es una pregunta muy buena y muy compleja de responder. Yo desde mi visión, así como que muy, pues un tanto idealista, yo te respondería que, pues creo que siempre debe ir por delante el objeto de estudio. O sea que la investigación se debe construir pensando en que la aproximación sea pertinente, ¿no? Que sea congruente con la naturaleza del objeto de estudio y que pueda permitirnos comprender mejor, pero existen muchos factores que pueden delimitar esa decisión, ¿no? También el investigador, pues, no se puede olvidar que pertenece a un grupo de personas que lo están formando, ¿no? O está en diálogo con un grupo de personas que lo están formando, que se está formando dentro de un programa de estudios que tiene probablemente líneas de investigación como bastante, como ya con aspectos, ¿no? Como construidos de manera bastante clara en cuanto a qué metodología, incluso las universidades, ¿no? Entonces, es un poco un diálogo, ¿no? La decisión del investigador, porque también, por ejemplo, un tesista, pues todo lo tiene que dialogar con su asesor de tesis, ¿no? Todo lo tiene que estar siempre platicando y así como tiene que tener autonomía y defender su punto de vista, como hemos resaltado hoy, pues al mismo tiempo tiene que ser, pues tiene que tener la capacidad de dejarse guiar también por quien le está asesorando y tiene más experiencia, ¿no? Y le está, pues también un poco acompañando en el camino. Entonces hay muchos factores que están ahí por medio, pero bueno, en un punto de vista, como decía, idealista, yo respondería es que la realidad tiene que ir marcando por dónde, ¿no? Pero, pues también nosotros nos formamos dentro de una tradición regularmente concreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les decía, yo soy quali y hablo un poco de lo cuanti de manera superficial, porque yo conozco superficialmente la metodología cuantitativa. Alguien que conoce más eso, hablará a profundidad de lo cuanti y lo quali pues lo conocerá a lo mejor de manera más superficial, ¿no? Es normal, porque no podemos saberlo todo, pero bueno, por eso también siempre hay la posibilidad de equipos de trabajo, ¿no? De colegas, trabajar con colegas, con los asesores, ¿no?
no estamos solos, ¿no? Por eso decía, no tenemos que asumir como todo ese peso, echárnoslo a la espalda solos, ¿no? Sino siempre saber reconocer que hay otras miradas y hay expertos en esas miradas y tenemos que estar abiertos al diálogo, ¿no? Eso respondería yo. Vamos a finalizar con la intervención de Luis Carlos, porque por horario ya vemos. Sí. Ujú. Muy bien. Entonces, Gracias, gracias, doctor. Bueno, doctor Ignacio, doctora Laura, muchísimas gracias. De verdad, unos aportes muy enriquecedores para el día de hoy. Indudablemente, y como buenos docentes, se encargan de cautivarnos, a nosotros, sus alumnos, para continuar en esta experiencia tan importante. Dicho sea de paso, uno de los proyectos individuales será recibir formación en una universidad mexicana y fíjense que sin querer queriendo ya empezamos con una muy buena clase. Indudablemente, en el aporte para el proceso de investigación, pues creo que hemos podido encontrar unos criterios muy sólidos, unos criterios bastante válidos que nos van a permitir entonces arribar a una conclusión muy acertada en el desarrollo, no solo de los procesos que estamos adelantando en este momento de investigación con fines académicos, sino indudablemente ya en el ejercicio profesional de la docencia, poder adelantar procesos de investigación que puedan tener injerencia directa en el futuro. De verdad, muchísimas gracias y pues como les decía, me quedo con la idea de poder adelantar procesos investigativos mucho más certeros, mucho más eficientes, desde un tópico que en principio parecería no tener una mayor relevancia y cómo efectivamente a lo largo de esta sesión hemos podido entender que cada vez cobra y tiene mucha más relevancia, más aún si tenemos en cuenta la respuesta que usted, la orientación que usted acaba de dar, doctor Ignacio, en relación con que puede inclusive ser lo que va a definir el derrotero para el ejercicio de la práctica de un proyecto. De verdad les agradezco muchísimo, les mando un abrazo. Profe Laura, muchas gracias por permitirnos estos espacios tan importantes y pues bueno, muchas gracias a todos y una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias a todos por su espacio, por su tiempo, por su paciencia, por los aprendizajes. Espero verlos dentro de 15 días en el segundo momento con el doctor Ignacio y les deseo una excelente noche y un feliz descanso. Nos vemos pronto. Chao. chao. Gracias. Feliz noche, Dios los bendiga. Muchas gracias para todos.